Dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Porque no se tratan judíos y samaritanos. Este es el comentario que hace San Juan refiriéndose a esta respuesta que le da la mujer. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué es esto de que no se tratan los judíos y los samaritanos? Los samaritanos, el pueblo de Samaria, estaba habitado por las 10 tribus del norte de Israel y habían sido deportadas a Nínive por el rey Salmanasar. Mientras ellos están en el cautiverio, esa zona es repoblada por asirios, que llevan a la tierra de los samaritanos, llevan también sus dioses, de manera tal que el territorio samaritano queda mitad judíos, mitad paganos, o sea, es como que conviven en una época, digamos, distintas religiones. Un poco más adelante, los que son deportados son las 2 tribus del sur, que son deportadas a Babilonia, y después de 50 o 60 años vuelven a reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor. Bueno, la cuestión es que parece ser que los samaritanos se oponen a la reconstrucción del templo. Bueno, y entonces ellos dicen que no hay que adorar a Dios en Jerusalén, sino que hay que adorar a Dios en el monte Garizim. Bueno, ya tenemos un problema. Como dicen, Houston, tenemos problemas. Es decir, eran problemas de larga data, era una enemistad larga, de esas enemistades que la gente después de muchos siglos ya casi ni siquiera sabe, casi ya se perdió la historia, ya ni se sabe por qué las cosas suceden, ¿no? Me estoy acordando ahora del tema de la sal, ¿no? Un día me pidieron, ¿me pasás la sal? Entonces yo le di la sal en la mano, me dice, ponela ahí. ¿Cómo le digo? Sí, ponela ahí y apoyá sobre la mesa. Yo no entendía nada, ¿no? Entonces, no, porque si vos no apoyás la sal sobre la mesa, se pierden las amistades. Cosa rarísima. Entonces empecé a investigar el tema. ¿De dónde viene esto? Entonces, claro, durante mucho tiempo la sal fue un medio de pago. Entonces, y la sal venía en unos bloques, ¿no? Entonces, a veces sucedía lo siguiente. Una persona le entregaba el bloque de sal al otro y en el medio de la entrega el bloque o se partía, bueno, o se caía o chocaba con algo y entonces perdía su verdadero valor. Entonces el deudor le decía, yo ya te pagué. Y entonces el acreedor le decía, no, se te rompió a vos, todavía no me pagaste. Entonces así, por eso decían, se pierden las amistades. Entonces cuando vos el bloque de sal lo depositabas sobre la mesa, ya habías pagado. Si al tipo se le rompía después, entonces ahí se conservaban las amistades. Bueno, es una tontería esto que les estoy contando, no pareciera que no tiene nada que ver, sí, en realidad no tiene nada que ver. Pero bueno, a mí está bueno conocer las historias, saber de dónde vienen las cosas, porque sabiendo de dónde vienen las cosas, uno puede de alguna manera intentar armonizar, intentar descubrir cuál es la parte de responsabilidad que cada uno tiene en el asunto, porque eso de no hablar, eso de que ya no hablamos, ¿no? A veces se oye decir, ¿no? A lo mejor o en la vida familiar, o por ejemplo en la vida política, el diálogo está cortado, ¿no? Está cortado el diálogo. Puede ser en la familia, puede ser a nivel de todo tipo de grietas, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no?
Ya no nos hablamos, se oye decir con frecuencia, así es mejor. Hay gente que considera que para evitar problemas, lo mejor es no hablarse, lo mejor es mantener la distancia, ¿no? Como dice Lelutier, allá tú, acá yo. Aquí, achico, allá tú, acá yo. Dice, no es mejor, dice Chevrot, porque el silencio inmoviliza y consolida el malentendido. Hay veces que lo que sucede es que ha habido malos entendidos. Bueno, no sé si en este caso de los judíos y los samaritanos se ve que el problema era serio, no era una pavada. Pero ¿cuántas veces en medio de nuestros problemas, de los problemas en los que nosotros nos vemos metidos, lo que hay son malentendidos y lo que hay son una malinterpretación, ¿no? Juan Pablo II en uno de sus libros explica, ¿no?, acerca de lo que él llama la percepción, porque una cosa es lo que una persona dice y otra cosa es lo que la otra percibe, ¿no? Es decir, yo puedo saber qué es lo que yo dije, pero yo no puedo saber de qué manera lo recibió el otro. Entonces, bueno, muchas veces lo que hay son malentendidos, o sea, o yo me expresé mal o el otro me entendió mal. Entonces a veces hay que volver sobre estos asuntos, hay veces que hay que intentar aclarar, ¿no? Algunos dicen no aclares porque oscurece. También es posible, es decir, si uno no encontró una mejor manera de explicar lo que antes no supo explicar, mejor que no explique nada. Pero hay que buscar esas mejores maneras, ¿no? Dice, no es mejor porque el silencio inmoviliza y consolida el malentendido. Si al cemento se le deja el tiempo necesario para fraguar, luego es muy difícil de romper. Cuando ya está una posición consolidada, cuando ya se tomó la decisión de apartarse, cuando ya se tomó... ¿Vieron esa gente que te baja la barrera, te baja la persiana y no te la vuelve a subir nunca más? Es doloroso, ¿no? Y bueno, hay gente que ya tomó la decisión de bajar la persiana, no la vuelve a subir. Dice, la manera buena es la de Jesús, es la de empezar el diálogo, ¿no es cierto? La de animarse a reanudar el diálogo o empezarlo, ¿no? Después vendrán las explicaciones. El diálogo con la samaritana apenas ha comenzado. Más tarde todo se pondrá de manifiesto. Pero primero hay que tomar contacto, hay que atar los extremos del hilo roto. Y para ello empezar hablando de cualquier otro tema que no sea precisamente el que originó la ruptura. Hay veces que la gente dice, bueno, vamos a hablar, y entran de lleno, ¿no?, así a la cosa que es el punto conflictivo, el punctum dolens, como se dice, ¿no? Y no, bueno, está bueno que vamos a crear alrededor de eso algunas otras cosas que nos sirvan como medio de unión, algunas otras cosas en las que nosotros coincidamos. No ataquemos directamente aquello que nos divide, porque tenemos muchas otras cosas que compartir. ¿Cuántos prejuicios existen, no? En todos los órdenes. Me acuerdo, me viene ahora a la cabeza una historia que a mí me encanta. La escuché en una época en la que estaba bastante con unos proyectos específicos, ¿no? Bueno, lo conocí al Toti Flores, no sé si ustedes lo conocen, al Toti Flores, y lo conocí a Martín Churba, su socio. Para las que no conocen, el Toti Flores era piquetero y tenía a su cargo varios cientos de planes trabajar. Hasta que en un momento determinado dijo, no quiero más planes trabajar, quiero trabajar, dijo. No planes, quiero trabajar, de hecho, porque el trabajo dignifica. Entonces le decían, Toti, en Argentina no hay trabajo. Entonces el Toti le decía, en Argentina lo que no hay es empleo, trabajo hay.
vamos a generar trabajo. Y entonces se asoció con Martín Churba. Martín Churba, diseñador de modas, un tipo que ya había triunfado, digamos, y el Totti estaba empezando a ser más o menos conocido. Entonces él contaba, ¿no? Yo lo escuché durante 1 hora y pico y me pareció una persona espectacular porque él todo lo que contaba era positivo. Todo era positivo, es decir, él quería edificar, él quería construir, no quería despotricar contra el sistema. Bueno, evidentemente sí que tenía que vencer determinados prejuicios. Entonces él contaba, ¿no? Dice, yo un día me estaba haciendo un asadito y lo llamo a Martín por teléfono. Me atiende Martín. Martín siempre atiende el teléfono cuando yo lo llamo. Hola Martín, ¿qué estás haciendo? Estoy laburando, dice, estoy proyectando, me dice Martín. Claro, él, y yo comentaba el Totti, él, empresario famoso, estaba laburando. Yo, planero, sindicalista, me estaba morfando un asado espectacular. Bueno, entonces, interesante, ¿no? Después lo escuché a Martín Churba. Entonces, dice Martín, yo no lo estoy ayudando a Totti, Totti es mi socio. Es decir, no me vengas con que yo te estoy ayudando. No es así. Nosotros somos socios. Preciosa digamos, la unión entre, bueno, entonces, claro, pero ellos tenían que vencer esos prejuicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Totti, mira, la verdad es que me parece que Martín te está embromando con los precios, porque él se está quedando con la parte del León, se está quedando con la parte de Magor. Preguntale a Martín cuánto gana él por cada guardapolvo que vendemos. Entonces, Martín, ¿cuánto ganas por cada guardapolvo que vendes? Y yo gano, no sé, tantos pesos. Y, pero me estás embromando, dice, yo gano muchísimo, yo gano, 20 pesos. Bueno, pero si no estuvieras conmigo, ¿cuánto ganarías? Cuando no estabas conmigo, ¿cuánto ganabas? 5. Entonces no me digas que yo te estoy embromando. Estás ganando 4 veces más de lo que ganabas antes. Después hicieron unos gorritos, ¿no? Entonces Martín le presentó a Pampita. Entonces también le decían a Totti, Totti te está embromando, preguntarle cuánto saca por cada gorrito. Entonces le hizo la misma pregunta, ¿no? Y también, bueno, es cierto, Martín ganaba más que Totti. Le dice Martín, oíme, si yo no te presento a Pampita, ¿a quién le vendé los gorros? Dice. Bueno, todo eso es el diálogo que tenían entre ellos, ¿no es cierto? Pero muy interesante porque era toda una manera de construir juntos, ¿no? Construir juntos. De romper con prejuicios. Bueno, y nunca falta esa gente que siembra cizaña, como la del tipo que venía a decirle, ¿no? Che, te está jorobando, este tipo, ¿no? Está ganando más que vos, te está utilizando. Cuando se comienza el diálogo se empieza a tener un entendimiento, se empieza a poder edificar en común, ¿no? Hay una frase de San Pablo en la Epístola a los Efesios que es preciosa. San Pablo está en la cautividad, está preso con cadenas, y entonces él se vale de la autoridad moral que le da el estar preso por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, yo que estoy en cadenas por el Señor, los exhorto a que vivan de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sobrellevándose unos a otros con caridad, solícitos por conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Miren qué interesante es esto, interesante estas palabras. Solícitos en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Con paciencia, con mansedumbre, con humildad.
La división viene como consecuencia de la soberbia, la división viene como consecuencia de querer salirse cada uno con la suya, de olvidarse del otro. Hace un tiempo escuché una cosa, estaba escuchando al padre Cantalamessa, les recomiendo, Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia durante décadas. Un tipo muy divertido, un italiano muy divertido, habla muy bien el castellano y es muy simpático. Y dice, ustedes se preguntarán por qué yo durante tanto tiempo he sido predicador de la Casa Pontificia. Y es que el Papa descubrió que ese era el lugar donde menos daño podía yo hacer. Dice. Es muy divertido. Bueno, entonces decía Cantalamessa, ¿no? La relación entre Babel y Pentecostés. En Babel estaban todas las personas que pertenecían a un mismo pueblo, pero que terminaron hablando en lenguas distintas porque cada uno quería hacer lo suyo. Es decir, terminaron no entendiéndose. Eran todos del mismo pelaje y no se entendían. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es exactamente lo contrario. Había gente de todos los lugares, de las distintas razas, lenguas, pueblos, naciones, partos, medos, elamitas, del Ponto, de la Capadocia, de Frigia, de Panfilia, y cada uno de ellos oía hablar las cosas de Dios en su propia lengua, ¿no? Porque el Espíritu es todo lo contrario. El Espíritu es el que trae unidad, el Espíritu es el que trae esa unión entre lo que es diverso. Me hizo mucha gracia, hace un tiempo iba caminando por una calle y me encuentro con un paseador de perros, había como 10 o 12 perros, todos distintos, y entonces le saqué una foto porque la verdad era un espectáculo. Y entonces el paseador me dice, ¿vio, padre? Son todos de distintas religiones y nunca se ladran, dicen que... Se llevan bien entre ellos, a pesar de ser de distintos pelajes, ¿no? Y nosotros a veces nos agarramos, porque el padre Castellani también tiene una frase, es una fábula muy divertida, muy divertida. Dice, era un diálogo entre el carnero y el cordero, ¿no? Los dos estaban mirando al perro pastor. Entonces el cordero dice, qué buen tipo el perro pastor. Y el carnero dice, el perro pastor es un tipo raro. Y el cordero le pregunta, ¿y qué es ser raro? Ser raro es no ser como yo, le dice el carnero. Esa es la definición de raro, el que no es como yo. Yo soy el tipo normal, yo soy el punto de referencia, ¿no? O sea, lo demás, digamos, se define por referencia a la normalidad, por ejemplo. ¿Qué es un tipo alto o un tipo bajo? Y ustedes compárenlo conmigo y se van a dar cuenta. Si es más petizo, es muy petizo. Si es alto, es muy alto. Entonces nosotros nos constituimos como el patrón, ¿no? Como el parámetro de lo que es normal. Bueno, entonces, hay mucha cosa muy buena, distinta, que es distinta de nosotros. Hay mucha riqueza, hay mucha cosa, hay mucho que aprender de todas y cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay veces que nosotros nos acercamos para hacerles el bien a los demás, ¿no? Y la verdad es que terminamos siendo beneficiados, ¿no? con las virtudes ajenas, ¿no? Bueno, decía un autor espiritual, es propio de un buen corazón mirar siempre primero lo bueno y después lo malo. Porque efectivamente no se trata de cerrar los ojos, no se trata de ignorar las diferencias, no se trata de decir que todo es bueno, porque no, tampoco se puede ser ingenuo. Hay cosas que sí, que están mal y que hay que intentar cambiarlas. Pero qué distinto es cuando uno se acerca
y cuando uno de veras se interesa por el otro. Me acuerdo, yo quiero honrar a esta señora, lo he hecho más de una vez porque yo creo que a ella le debo mi vocación al Opus Dei. Yo tenía entre los 15 y los 18 años, tenía un grupo de amigos y de amigas, y esta era la madre de unas amigas mías. Y siempre me llamó la atención cómo ella tenía un interés real en cada una de las personas. Eso fue, diría yo, creo lo que más me impactó, ¿no? Qué sé yo, éramos unos chiquilines, teníamos 15, 16 años, un día apareció ella, estábamos discutiendo sobre temas, no sé, de historia o de política, ¿qué es lo que puede saber un chico de 15 o 16 años sobre esos temas? Y ella, mientras estábamos discutiendo, ella apareció, yo estaba hablando y me callé la boca. O sea, cuando apareció ella, me callé, ya no tenía más que decir. Y entonces me dice, no, pero seguí, continúa con lo que estabas diciendo. Y yo me di cuenta que no estaba haciendo teatro, o sea, de veras le interesaba la persona que tenía delante, ¿no? Todos los de nuestro grupo de aquella época la recordamos siempre con ese gran cariño, con ese gran respeto, ¿no? Porque tenía esa manera de ser. Ella no intentaba, digamos, como hacerse amiga de los amigos de sus hijos. No, o sea, la verdad le interesaba cada una de las personas que tenía delante, ¿no? No hacía teatro, porque hay gente que de vez en cuando uno se da cuenta, ¿no? Teatrera o teatrero, o sea, verso total. Y entonces esa gente es como que a uno le cae mal, ¿no? Bueno, esta mujer tenía esa capacidad de descubrir primero lo bueno, esa capacidad para apoyar a la gente que hacía las cosas bien, para que la gente se sintiera bien. Es como que daba gusto entablar esa relación, ¿no es cierto? Uno se sentía a gusto. Bueno, solícitos en conservar el vínculo de la paz, ¿no? Qué interesante esto. La unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir poniendo esa actitud positiva, o sea, no descuidando la actitud de crear juntos, ¿no? De hacer cosas juntos. Esto es importante hasta el punto de que Jesús en el Evangelio, cuando habla en su Jueves Santo, lo llama la oración sacerdotal, se dirige al Padre, ¿no? Padre, que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí, que sean uno para que el mundo crea. Entonces, en todos los terrenos es interesante ese edificar juntos, ¿no? Ese construir, ese restaurar. Hay una frase, ya no me acuerdo de dónde es, pero es como que el Señor dice, hablando de la gente buena, ¿no? Te llamarán restaurador de casas en ruinas. Está bueno esto, ¿no? Ser restaurador de casas en ruinas. Este lugar que estaba destruido, estas piedras que estaban todas, cada uno por un lugar, este diálogo que estaba absolutamente cortado, ¿no? Qué importante construir puentes. Bueno, esto es lo que hace el Señor, ¿no? El Señor lo que hace es precisamente que no se conforma con el silencio, no se conforma con la indiferencia. Ahora me acabo de acordar,
un diálogo entre dos gallegos. Uno le dice al otro, oye Manuel, ¿tú qué crees que es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y Manuel le dice, pues ni sé ni me interesa, dice. El tipo le daba lo mismo todo, qué sé yo, así. Bueno, a veces nosotros estamos así, ¿no? Estamos acostumbrados a que no hay diálogo, estamos acostumbrados a que ya está la cosa interrumpida y bueno, eso no está bueno, no está bueno porque lo nuestro tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Abrir canales para conversar, para tener cosas en común, para levantar esas barreras, ¿no? ¿Se acuerdan? Alcen la barrera para que pase la barrera. Bueno, si tenemos algún obstáculo, que hagamos todo lo posible para que el obstáculo desaparezca, ¿no? Para que los hombres realmente podamos edificar, podamos juntarnos y podamos hacer juntos muchas cosas buenas por amor a Dios y también por amor a los demás.